Ratos. Interrumpiendo. Se Me sorprendió. actualizó. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, Hola. buenos días. Ok, entonces vamos a hacer una indagación que creo que puede interesar. Em, Primero, siempre hemos comentado, o yo he dicho que la historia no cuadra. Si te pones a estudiar la historia, no cuadran lo que nos han dicho, lo que hemos creído y lo que nos han contado. Y la historia siempre se ha escrito por determinado número de países, por determinado número de personas. Y nosotros sabemos que dentro de nuestra cultura o nuestra raza, mucho se ha transmitido siempre a partir de la oralidad. Y hay cosas que se cubrieron, hay cosas que se dijeron, pero hay cosas que se inventaron también. Quiero que vayamos al origen del primer pensamiento que formó las teorías conspiranoicas a partir de una realidad. Entonces, Nico, quiero que vayas al origen a ver tú qué ves en lo más físico. Fede, quiero que vayas a la parte emocional y observes eh, esta parte de donde se creó esta sensación, este pensamiento. Y Margarita, quiero que vayas a la parte más sutil. Entonces voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. Está todo. ¿Me escuchas? Sí, sí. Está todo húmedo. Ujú. Es como si todo estuviera lleno de barro, como todo está cubierto, Ira, y no deja de salir de todos lados un líquido como café con tierra, lodo, así lodo, pero es diferente. Este lodo trae como un tipo de químico. Ajá. Y yo observo que salen, o sea, salen todas las ciudades. Es algo que está sucediendo al mismo tiempo. Ujú. Y deja como un plano en el tiempo desolado, deforme, como creando este relieve que existe en muchas zonas del mundo en la actualidad. Ujú. Y observo y empiezo a ver primeras gestaciones humanas que Ujú. vuelven como a reconformarse de las zonas en las que fueron como devastados. Ujú. Y ahí surge, es como un pensamiento de uno de ellos, de un líder, en donde decide someter, o no someter, pero engañar a quienes lo rodean para Ujú. ocultarles una gran verdad. Ok. A ver, quiero una cosa que observes. En esta forma donde hay este barrido de lodo que cubre aparentemente algunas ciudades en muchos lugares conocidos en esa época, quiero que observes ese lodo, cómo sale, cómo se origina y dónde se guarda la población que queda, que no sucumbe ante esta aparente inundación de lodo. Fede. Bueno, primero entrar a como a ese espacio es sentir una emoción de mucho dolor y angustia y es repetir
el dolor. Y se siente como si fuera que ese dolor hace y provoca que las personas abandonen su propia anatomía y generen sufrimiento para su propia anatomía energética por causa de ese abandono. A partir del exterior se percibe mu- es como una forma de abuso muy fuerte. A mí me viene año 1913, 1914 como finales y principios, Ujú. y se siente mucho desorden. Es como si, o sea, me posiciono ahí y es como si el cuerpo comienza a desarmarse energéticamente. Se percibe el hemisferio izquierdo como más adelante y el hemisferio derecho más hacia atrás, y eso provoca mucho dolor porque es como un quiebre a la mitad del cuerpo. Y es como si todo el sistema de habla, de gusto, como que si la lengua pesa y cae más abajo de la posición normal. Es como si se hubiese abierto acá una tapa en la parte de la papada, y toda esa parte del sistema de la boca, de toda la parte de la lengua y el gusto y todo, cae. Y eso genera mucha angustia porque se siente. Ujú. Ok. Observa qué era lo que estaba sucediendo para que esta situación emocional se diera con este quiebre. ¿Qué era lo que iba viviendo esta humanidad o estos habitantes de este lugar en ese momento del quiebre? Margarita. Bueno, yo veo muchas escenas y la primera que se me presenta es ver la Tierra con ciertos quiebres, pero estos quiebres son por capas, como si muchas cosas están guardadas, están guardadas, están guardadas, y toda esta sensación que se siente, la siente el humano en su cabeza, porque la presión es una sensación como de presión, como si tuvieras algo que de alguna manera no te deja pensar con coherencia y con libertad. Pero si me voy un poquito más como hacia la tierra, empiezo a ver que el planeta Ujú. tiene una serie de surcos energéticos. Haz de cuenta, son energías que son intermitentes. Hay un surco, hay otro surco, hay otro surco, hay varios surcos que rodean el planeta, y estos surcos son creados por una energía exterior. Esta energía exterior, haz de cuenta, es como una especie de lluvia, y en los inicios eran pequeñas, como pequeñas formaciones que le daban la forma a estas energías, a estos surcos, pero ahora en este momento, haz de cuenta, es inimaginable la cantidad de energía que está cayendo como esta lluvia y que va representando todos los pensamientos que influyen en el planeta. Veo que vienen pensamientos de afuera, y si entro a la Tierra y observo el efecto de estos surcos, haz de cuenta la misma sensación. La Tierra cambia de forma, entonces no podemos ver a la Tierra en su verdadera dimensión. Es como si todo lo que vemos dentro de la Tierra estuviera deforme. Ok. Entonces, eh, estos pensamientos o esta lluvia que viene del exterior que va deformando una parte natural, vamos a decir natural porque no conocemos atrás de la tierra, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Y qué carga traen? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ujú, Ira, yo observo, primero quiero describirte un poco de este fango. ujú, Es Perdón. como si estuviera compuesto por distintas capas de distintos componentes minerales, ujú. pero es el del centro el más característico porque tiene una densidad magnética. Es como si el lodo en la capa del centro fuera imán, y eso
hace que se densifique mucho más rápido y se cree como, se concretice en una velocidad rápida, o sea, en menos de horas, eso ya parece como impenetrable, como si nunca hubiera estado otra cosa abajo de. O sea, se hace como piedra. Se hace como piedra, exactamente, pero tiene que ver con la fuerza de su centro magnético, porque se jala hacia el centro de la Tierra, o sea, como si fuera algún tipo como de mecanismo. Cuando yo corro, o sea, corro la imagen hacia los puntos en donde esto comienza, me doy cuenta de varias cosas en esta situación planetaria de este momento. Ajá. Es muy diferente a la distribución que tenemos actualidad. Es como si en la actualidad de verdad estuviéramos abarcando gran parte de lo que se nos muestra como las zonas habitables, pero en estos puntos no, era como si sociedad nos concretábamos como más en zonas lejanas y las travesías de encuentro eran muy esporádicas, casi inexistentes, porque las culturas se habitaban dentro de su propio entorno y casi no se mezclaban, eran muy pocas. Sobre todo los continentes que sí estaban en conjunto eran los que se alcanzaban a tocar más. Por eso es que no es tan complicado lo que sucedió, porque en este momento no sería, o si es posible, cubrir tantas ciudades. En este momento no había tantas ciudades. Y una característica de estas ciudades, Iracema, es que hay volcanes cerca de ellas y es desde estos puntos en donde el lodo sale. Ok. En esta situación de que salen los químicos aparentemente de las explosiones volcánicas, por lo que comentas, estas ciudades, ¿cómo se van petrificando? Me acordé de Petra, no sé por qué. ¿Cómo se van petrificando? Y cómo esto se va guardando y qué es lo que se construye o no se construye, cómo se hace, y estas personas que sobreviven, ¿cómo es que sobreviven? ¿Dónde estaban? ¿Quién les avisó o a sus lugares no llegaron o qué fue lo que sucedió ahí? Fede. Bueno, acá hay una forma de manipular la emoción de lo que siente la gente. Esto es una masa, es una forma egrégora de percibir, porque se ve como un gran pensamiento que lleva a la misma emoción de dolor y sacrificio. Lo que se ve son grandes momentos de la Tierra conocidos, como guerras, situaciones, por ejemplo, como esto del hombre a la luna, un montón de eventos mundiales que son conocidos en todos los territorios y que de alguna forma fueron siendo como parte de un sistema de ilusión. Esos eventos se transforman como si fuera un dulce y la parte energética percibe ese dulce y se producen violaciones energéticas masivas. Es como una forma de engaño para ser abusado, y eso se produce en forma global, masiva, y va directo a la forma de el sentir, el pensamiento y cómo se vive en ese momento esa situación que ofrece esta ilusión. Okay. En esta forma de esta nube o esta situación de esta manipulación que genera ese egregor del dolor y del sufrimiento, vamos a observar cómo y dónde empezó a gestarse este gran egregor viviente, aparentemente hasta el día de hoy. Margarita. Bueno, aquí lo que yo veo es que esto se conecta con un portal inmenso que está al lado de la Tierra, pero digo, es enorme porque veo la relación de la Tierra y la relación con el portal. Es un portal gaseoso, esa es la consistencia, y
Y al inicio, digamos, si nos vamos y nos trasladamos, digamos, a los inicios de la Tierra, este portal era pequeño, pero en la medida que la población de la Tierra ha sido, pues si es masiva, este portal ha ido creciendo. Este portal, la Tierra antes estaba más lejos, pero la Tierra se ha ido acercando, acercando a este portal. Es como si como si la Tierra tuviera que pasar a través de este portal a otra dimensión, porque lo que yo estoy viendo es que la Tierra está aquí en una dimensión, el portal aquí está, y el portal comunica con otra dimensión. Entonces es el paso de una dimensión a otra, pero es un paso donde toda la energía que conforma este portal gaseoso conecta con energías muy, muy, muy emocionales. Hay un revuelto de como de tristeza, de ansiedad, de rabia. Es como si este portal de alguna manera estuviera llevando a la Tierra a otra dimensión, pero es como una dimensión emocional, porque hace que el cuerpo de alguna manera no se sienta agradable, no se sienta a gusto, se siente un poco incómodo. Entonces yo veo que es un portal de transición. Ok. Este portal, ¿cómo emocionalmente va irrigando o llenando de esta lluvia a la tierra, y qué es lo que éste absorbe de la tierra para que se atraigan? Dices, la tierra tiene como ese trayecto, ella va hacia él, pero él en esta forma de irrigar esa lluvia, ¿qué es el fin de esta irrigación que los hace cada vez que estén como más cerca? Nico. ¿Me escuchas? ¿Sí? Mira, yo observo que la densidad de la población en ese momento del lodo Uh-huh. pasó de cerca de las 200,000 personas en el mundo a no más de 1,500 personas. Uh-huh. Los sobrevivientes fueron aquellos que sus ciudades condicionadamente estaban formadas o puestas de una forma en que el lodo no barrió por completo con ciertas características de su civilización, pero comenzaron grandes viajes. Ira. Esta gente quedó tan esparcida que empezó a buscarse por todos lados, Uh-huh. y yo observo grandes caminatas de años, en donde se empiezan a redistribuir alrededor del planeta y se combinan en distintas como pues mezclas de razas. Yo aquí observo como el primer gran mestizaje, porque como te decía anteriormente, las ciudades estaban tan lejanas que no había tanto choque cultural, pero este como lodo provocó que las personas comenzaran a moverse y empezaran a mezclarse intercontinentalmente, al punto en que se crearon nuevas culturas y nuevas civilizaciones con raíces muy similares por todos lados en el mundo. Uh-huh. Okay. Una característica de esto fue la creación de sus templos, en donde, es que me preguntabas qué se construía Uh-huh. encima de, principalmente centros ceremoniales, se construyó encima de las ciudades ocultas. Ok. Bueno, a lo mejor esta pregunta está muy loca, pero bueno. En esta mezcla de los humanos, 2000 al promedio, vamos a decir, que quedaron vivos, todos los que había y habitaban ese lugar eran 100% humanos, o cómo fueron mezclándose, había de diferentes colores, todo. Quiero que me expliques cómo era esa mezcla y si todos eran 100% humanos, si había características humanas distintas de las que tenemos hoy, si había otras diferentes especies como de humanoides, o solamente era una sola raza que se combinaba con diferentes colores de tez. ¿Cómo era eso? Fede. Cuando me preguntaste esto, se pusieron simultáneos varios momentos y varios tiempos, A ver. porque son como reafirmaciones. Uh-huh.
y la forma en que comienza esto es el primer punto en donde el hombre, o sea, el humano, Ujú, comienza a utilizar a otro humano, ya sea para servidumbre o para carga o para lo que fuera en ese momento. Es como cuando el humano se esclaviza, porque al final el humano esclaviza a otro humano, pero también se está esclavizando a sí mismo. ujú, Y ahí es cuando comienza y se desata. Yo percibo esto, cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, que ni ujú, siquiera tengo un año porque no hay como un registro de tiempo ujú, físico, sino que es el momento en que el humano comienza a agruparse, ¿no? ujú, Después percibo año 6 ujú, después de Cristo. Ese es ujú, un momento en el que eso se reafirma. Después se reafirma en el año 1789, perdón, ujú, 1789. Después se reafirma como 230 años después, sería 1910, más ujú, o menos. ujú, 1910, 1913, ese año que te había marcado cuando entré, ujú. que entré por ahí. Y después se reafirma más tarde, como 20 años más, y ahora es como si fuera que hace ciclos de 10 años, 5 años, y va como acortando ese ciclo de reafirmación. O sea, en el año 1910 y luego pasan 20 años más, que es 1935, en las guerras, ¿no? Y luego Sí. 1945, que es cuando termina Ujú. la Segunda Guerra. En estas etapas se van confirmando las formas en las que se rompe esta estructura integral humana, ¿no? Sí. Entonces, dices, van bajando los ciclos, observa si hay fechas más cercanas a este momento presente en que se rompe esta estructura eh, unificada o unida o única de la humanidad. Margarita. Bueno, yo veo que este portal gaseoso también tiene una forma, la anatomía de nuestro cuerpo también tiene esa forma gaseosa y son los vínculos que tenemos con ese portal. Entonces, todas estas emociones y todos estos movimientos energéticos van hacia ese portal, pero ese portal devuelve otra vez de nuevo esa energía. Por eso es que hay unos vínculos que van en doble vía. Entonces, en la medida que esos vínculos salen, pero se devuelven otra vez al cuerpo, Ujú, hazte cuenta, es como si llegaran mucho más expandidos, es como si llegaran mucho más fuertes, como si llegaran con mucha más fuerza sobre el cuerpo. Y esto lo que va haciendo es que el humano como que va perdiendo cierta perspectiva sobre su vida y sobre la vida que tiene en el planeta, porque toda esta parte conspiranoica y todo esto, lo que yo veo es que hace parte de la energía humana, es como si el humano siempre estuviera en una búsqueda y en esa búsqueda de alguna manera en muchos casos se pierde. Es como si estos fueran unos corredores energéticos que al sentir esta emocionalidad, lo que va haciendo es crear ciertos velos y cierta información que lo hace que él no se sienta que va avanzando en este planeta. Haz de cuenta, es como si fueran muros y muros y como si la vida, de alguna manera, el planeta se volviera ruda. Es como si aquí la vida fuera fuerte, como si tocara de alguna manera luchar frente a ciertas circunstancias que lo sacan o que lo alejan de su verdadera naturaleza. Por eso es que en ciertos momentos se siente que la energía se va cerrando, es como si la emocionalidad en algún momento cerrara el campo energético y en momentos lo expande, pero en esa expansión son como formas de salidas en falso. Entonces toda esa energía entre el humano más emane emocionalidad,
de cualquier tipo, lo que hace es que esta energía va conectando en doble vía, pero yo lo que veo es que cuando esta emocionalidad sale, este portal cada vez va creciendo, es como si este portal va tomando vida y va cambiando de forma, se va volviendo ya en un corredor energético que va abriendo o se va abriendo hacia otra dimensión. Ok. Este portal que va cambiando de forma y que se va abriendo hacia otra dimensión, ¿qué es lo que muestra? Porque es un vínculo emocional. ¿Qué es lo que muestra emocionalmente a la Tierra que en este trayecto la Tierra se atrae? Él está como esperando que llegue y empiece a activar, qué es lo que se activa en ese portal cuando la Tierra está tan cerca de cambiar dimensión. Vamos a un tiempo atrás para no ir a este tiempo, o vamos a vamos a ir un tiempo atrás y luego vamos a un tiempo de proyección futura, pero vamos primero atrás. ¿Qué es lo que este portal hace cuando la Tierra se acerca y cambia? Nico. ¿Me escuchas? Sí. Ok, Gira, mira, te voy a explicar. Las civilizaciones que se encontraban previas a este como reseteo, eran civilizaciones que la única característica que pudiera yo comentar, sin afán de darle un valor privilegiado, es pura. Contenían características como el estilo de pelo, el color de la piel, el color de los ojos muy específicos y que eran como parte de su propia cultura. Pero observo, cuando me pides detalle, observo que hay en ciertas zonas del mundo en donde las características humanas de aquellos que se mueven tienen ciertas diferencias. Observo en unas zonas de muchos bosques unos humanoides que son un tanto más altos. eh, Algo muy similar a lo que pudiéramos describir como los elfos. Son de pieles largas y sus extremidades también son ligeramente más largas. Observo también en las zonas de lo que en estos momentos sería como Nepal, en las zonas de las montañas del Himalaya, observo otros humanos con muchísimo pelo, como si hubieran desarrollado eso como parte de la supervivencia de su hábitat. En las zonas de lo que ahora vendría siendo Sri Lanka, muy abajo de Asia, observo humanoides que tienen características anfíbicas. No necesariamente agallas, pero sus palmas y sus pies sí tienen ciertas características de pez que los hacen moverse ligeramente más rápido que los demás. Es como si estas civilizaciones puras, Iras, tuvieran un toque natural a su ambiente que les permite como adaptarse mejor a lo que estaban viviendo en ese momento, y en ese pos de tener en su cuerpo incluso las características que les permitían no tener que moverse, era por eso que eran tan divididas y tan separadas. Con el trazo del cambio energético, una vez que van haciendo asociaciones con otro tipo de razas diferentes, van perdiendo estas características y formando más las características internas del humano. ¿A qué voy? Es como si a la hora de la mezcla, en vez de heredar de esta mezcla características físicas, se heredan talentos o dones que son referentes a este tipo de civilizaciones puras y que ahora vemos como características internas, como por ejemplo un excelente oído o una capacidad creativa o una capacidad física, pudieran ser heredadas desde ese gen puro y que ahora se ven más como algo interiorizado en el humano. Es como si a la hora de mezclarse también se hubieran mezclado características de la forma en la que se movían aquí en el planeta, cada una de ellas. Ok, entonces su cuestión física se fue moldeando a esta nueva circunstancia de la Tierra, a esta nueva circunstancia que le ofrece
el ambiente donde vive, si ya no necesita este tipo de situaciones en los pies o en las manos, o ya no necesita ser tan alto, sino que es un poco más bajo, en esta mezcla se van cubriendo las características que hoy tenemos, ¿no? Así es, porque lo que caracterizó al humano después de ese reseteo fue que no se dejó de mover por mucho tiempo. Ujú. Y al no dejarse de mover, ahora no se adaptaba a los ambientes. Se movía a los ambientes más adaptados a él, sobre todo por la mezcla, por los hijos que venían, que comenzaban a ser diferentes. Entonces las características físicas se vieron intercambiadas por simplemente el movimiento. Claro, y es lo que comentábamos una vez, que la teoría de Darwin es una falacia al final de cuentas. O sea, el humano es una mezcla de muchas razas por esta parte en que nosotros nos vamos mezclando, interactuando con otros en este ambiente en el que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque nuestra forma celular actúa diferente bajo una presión o bajo una, esto lo que tú llamas imantación, bajo esto que se llama como gravedad. Entonces la célula se transforma y cambia por esta circunstancia biológica y física de la misma Tierra. Ahora, quiero que observes en estas mezclas cómo se van posicionando en los territorios distintos, porque nosotros ahora somos características distintas, o somos de piel blanca, o de piel mestiza, o de piel oscura, o de piel amarilla, o de piel roja, o de todo este tipo de cosas, como nosotros nos vamos adecuando a las características y qué es lo que va haciendo estas formas o estas etiquetas o estas formas de construcción social por estas etiquetas. Y luego vamos a ver lo de esto de la persona que me decías. Fede. Bueno, veo varios ciclos desde el 2000, Uh-huh. como son el año, y acá veo finales de 2000 y año 2001, Uh-huh. finales de 2005 y año 2006, Uh-huh. finales, y acá, no, acá es como si es 2010, un periodo 2010, como en el centro del año. Uh-huh. Después se percibe 2019, pega un salto, Uh-huh. y ahora percibo como si fuera que la próxima está programada para 2025, pero va llegando antes, como 2024, como un periodo del 2024. Lo que veo acá desde este punto es muy similar a lo que vio Margarita, que es agua, Uh-huh. y hace de cuenta que son como recipientes que en cada uno de estos ciclos que te fui nombrando desde el principio, Uh-huh. es como si el recipiente era un vaso chico primero. Un Uh-huh. vaso como ese chiquitito, así como ese que usan para el tequila. Uh-huh. Y después comienza a llenarse, rebalsa ese vaso y se pasa a un vaso un poco más grande. Uh-huh. Y después a uno más grande. Y es como si fuera que cada vez que va al más grande, Uh-huh. los ciclos de llenado son más rápidos. Uh-huh. Y cuando llega como este año 2025, yo percibo un número en centímetros cúbicos que es 12.938.000 centímetros cúbicos. Y son como gotas de sudor. Uh-huh. Y tiene una potencia y una fuerza, es como si está por explotar el tanque. Es como un tanque gigante. Uh-huh. Ok. ¿Qué es lo que ese tanque, aparte de esta situación emocional que se va gestando, que se va cocinando aparentemente ahí, qué es lo que aparte va condicionando la estructura y la forma en que esta emocionalidad
se vuelve como más efervescente, más ebulliciente para nosotros los seres humanos. Margarita. Bueno, lo que yo veo aquí es que cuando este portal se acerca a la Tierra, haz de cuenta, parece como si un espermatozoide estuviera fecundando la Tierra y la Tierra fuera un óvulo, porque a la medida que él se va acercando, la energía sexual de la Tierra se activa, pero no solamente para la superficie, o sea, puede ser la fauna y la flora, pero esto también afecta el funcionamiento sexual de los humanos en el planeta. Entonces, aquí empieza a haber como una especie de activación, como de excitación, para que los humanos empiecen a procrear, que en la medida que los humanos pues van procreando, van habitando la Tierra y siguen habitando la Tierra y seguirán habitando la Tierra. Pero en el momento que el portal se acerca y se siente tan, tan unido a ella, haz de cuenta, hay muchas almas que están moviéndose en forma de espiral y entran nuevas almas a la Tierra. Y cuando entran nuevas almas a la Tierra, estas nuevas almas vienen con otra energía, vienen cambiando ciertas composiciones o ciertas formas de pensamiento. Es como si la Tierra se reseteara. Uh-huh. Entonces ya hay almas que han estado aquí en la Tierra, almas que ya han vivido ciertas experiencias, pero estas almas son almas renovables. Entonces cuando ellas entran como con nuevas formas de pensamiento, y estas formas de pensamiento pues también están muy relacionadas con esta forma de fecundación, porque no solamente, digamos, es la fecundación humana para traer otros humanos, sino es una fecundación de pensamiento también y conectado con la emoción. Entonces, por eso es que se siente toda esta energía que se mueve en la superficie de la Tierra. Haz de cuenta, cuando está tan cerca este portal, hay un movimiento ondulatorio, y cuando el humano siente ese movimiento ondulatorio, haz de cuenta, es como si la energía sexual se sintiera, recorriera todo el cuerpo, y el cuerpo se siente creativo. Las personas se sienten muy creativas, se sienten como muy abundantes, como si de pronto tuvieran pensamientos o ideas que de pronto dicen, ¿de dónde vienen todas estas formas? Pero cuando este portal se aleja, haz de cuenta, es como si todo estuviera como tranquilo, como si todo estuviera como apaciguado, como si todo lo que entró tiene que gestarse, tiene que darse y después tiene que florecer. Y a futuro, como me preguntas, es lo mismo. A ver. Hazte cuenta, es como si estos ciclos se repitieran. Ok. Dices, a partir de que se acerca a esto, las personas se sienten creativas. ¿Se sienten creativas para qué? ¿Y cómo es que van activando esa creatividad? ¿Y qué es lo que este portal que se alimenta de esta emocionalidad toma o no esa creatividad? ¿Y con qué se queda este humano para seguir evolucionando, transformándose en esta misma tierra? Nico. Mira, ¿me escuchas? Sí. Dentro de la exploración de cada uno de estos como combinaciones humanas, Ira, Uh-huh. iba encontrando distintas como exploraciones jerárquicas que se fueron conformando para empezar a crear y construir aquello que se iba a colocar como nuevo o diferente. La mezcla no solamente se dio en los estatutos de los genes, también se dio en los estados mentales. Uh-huh. Y en los estados emocionales, transfiriendo información y devociones a situaciones que incluso no se coordinaban. Uh-huh. Aquí es donde perdí un poco el hilo, Ira, porque a partir de este pensamiento puedo observar la parte energética de los pensamientos de estas civilizaciones nacientes. Uh-huh. Y aquí es donde sí observo la intervención. Hay muchísima intervención previa a que sucediera y posterior, y después, previa a que sucediera, hubo mucho de lo que nosotros llamamos profecía. Uh-huh. Era como si las personas, y de ahí viene todo ese hilo de los pensamientos conspiranoicos. Uh-huh. Porque previo al reseteo había muchas personas que comenzaron, en específico las mujeres, que comenzaron a tener visiones y comunicación aparente con aquellos que provocaban lo que sucedió. Ahí y quiero esto ir. también.
ahí eso también se hereda, o sea, eso también se hereda en la fusión, se van heredando lo que conocemos como los dioses de la antigüedad. Ok, ahí quiero ir. A este momento en que las antiguas mujeres o sabias o lo que sea de aquella época conectaban con esto que se iba introduciendo desde las profecías en la mente, que de ahí surgen estas ideas conspiranoicas, porque muchas cosas son ciertas, pero la conspiranoica se basa en parte mental, parte verdad, parte mental y parte fantasía. Entonces vamos a ver qué está pasando. Eh, Fede. Bueno, acá se conecta un poco con la información que iba dando Nico, Uh-huh. porque es como si este caldo, que tiene un olor bastante desagradable, porque son formas de pensamiento y emoción que van desechándose y volviéndose a comer. Es como la forma de alimento que va haciendo que la estructura emocional y la estructura de pensamiento y la estructura anatómica energética se vaya modificando. Y es como si veo, por ejemplo, una carencia de sensación, porque a partir de estar consumiendo dolor y desecho de dolor y más desecho de dolor, es como si cada vez que pasa eso por el organismo, va siendo como un deterioro, como que va degenerando y va provocando menor sensibilidad, menor sensación en todos los sentidos. Y va haciendo que eso vaya provocando más como si fuera personas sin emocionalidad, como una estructura dura que va empezando a evadir el sentir, pero a partir de una forma no genuina, sino de una forma rígida, como si van quedando adentro de un cubo los pensamientos y las emociones. Ok, entonces estamos hablando de un canibalismo mental que te lleva a pensamientos rumiantes y obsesivos que al final de cuentas, al tener esta forma de sensaciones y de pensamientos y de emociones, empiezan a acabar o a terminar con los pensamientos originales metiendo esta forma de depredación. ¿Es así? Sí, exacto. Ok, entonces ahora vamos al momento en que este vasito era un vasito como de tequila. Vamos a regresar en el tiempo y qué fue lo que conformó estos líquidos que se pusieron como en ese vasito. Margarita. Bueno, yo veo que la energía, digamos, esta energía creadora o creativa en las mujeres, puntualmente las mujeres son canalizadoras de la energía. Entonces, la forma en que esta energía se manifiesta es diferente, porque es una energía mucho más, da una sensación que es mucho más expansiva, que tiene un movimiento que es diferente al movimiento, aunque los hombres tienen energía femenina, su manifestación es diferente, es un poco más pasiva, la de la mujer es un poquito más vibrante, y como ella tiene esta capacidad de gestar, su cuerpo se mueve de forma diferente. Entonces, lo que yo veo acá es que de alguna manera la forma de esta energía femenina en un cuerpo femenino se manifiesta diferente aquí en toda la parte de los hemisferios. Es como si esta energía eh, fuera más como que se excita más, como que tiene una capacidad de manifestación mayor, y cuando la ve uno en los hemisferios de los hombres es otro tipo de energía, la forma, el movimiento es un poquito más lento. Entonces, por eso es que la mujer tiene esta capacidad especial de poder traer esta energía, pero esta energía se devuelve a este portal. Haz de cuenta, es como si fuera un flujo constante que va y viene, va y viene. Y es como si de alguna manera estuviéramos siempre conectados con la misma energía.
Y esto de alguna manera nos hace sentir que en muchas ocasiones como que estamos repitiendo eventos y eventos y eventos y eventos, y es como si de alguna forma no pudiéramos salir de estos eventos, como si estuviéramos encasillados en una forma de pensamiento y en una forma de gestar que siempre nos está llevando como a un punto de origen, pero que al mismo tiempo es un punto final igual. Es como si estuviéramos siempre en un mismo punto, pero la sensación de la energía es como si estuviéramos creando cosas nuevas, pero en realidad lo que yo veo es que es algo que es es muy repetitivo en la parte del funcionamiento, no solamente en la parte de las emociones, sino cómo juegan las emociones con los pensamientos y con las sensaciones. A ver, aquí hay una cosa que dijiste muy interesante. La energía es pendular y repetitiva. Entonces, al ser pendular y repetitiva, va formando este como triángulo, al verlo así, de que va y viene, a veces más cortito, a veces más largo. Pero hay algo, si es pendular, que sostiene esta estructura del acercamiento y el alejamiento, tanto del portal como de la energía como de la tierra. ¿Qué es lo que está afuera? Digo afuera porque no sé dónde está, observando esta energía pendular repetitiva y cíclica, por lo que tú comentabas. Busca a ver qué es lo que hay ahí. Nico. Sí, mira, estoy como en las previas manifestaciones a que se diera el reseteo. Uh-huh. Estoy con distintas mujeres que no necesariamente tienen una característica de edad, Uh-huh. pero sí están distribuidas por todo el planeta y Uh-huh. tienen estas primeras visualizaciones con entidades que están conectadas a la misma Tierra de alguna forma, pero que son provenientes de otro espacio porque no tienen una genética terrena. O sea, cuando hablo conectarse a la Tierra, me refiero a que se manifiestan como espíritus, Uh-huh. o se hacen a llamar a sí mismos espíritus del planeta, Uh-huh. como si fuera a partir de ahí la invitación a la precaución, y las hacían llegar a estadios de éxtasis energético muy grandes, lo cual les daba o les detonaba la característica de no ser completamente creíbles o fiables hasta cierto punto por el exceso de visiones, por el exceso de transformaciones. Es como si, fíjate cómo lo entiendo entre líneas, Ira, es como si las entidades que no son pertenecientes al planeta no pueden realizar a una acción si antes el humano eh, no la visualiza en su mente. Por eso la necesidad de tanta información que fueron soltando a estas como profetisas para que recorrieran las ciudades con esto. Aunque no todos lo creyeron, todos lo podían concebir porque ya lo habían pensado. Ok. Estas entidades, ¿cómo se presentaban y qué era lo que iban diciendo y cómo eran percibidos por estas mujeres que fueron expandiendo esto y cuál fue el origen? Quiero que vayamos también al origen de esas entidades. Fede. Bueno, cuando volví esto es como un ritual y lo que conforma ese vaso es un momento Uh-huh. en el que hay un hombre y una mujer y van cargando ese vaso con una gota de sangre de cada uno. Es como una pareja, ¿no? Uh-huh. Y el hombre pone una gota de sangre, la mujer pone una gota de sangre. Y es un ritual de gestación, porque lo que percibo es que después de poner la gota de sangre hay coito, hay un momento en el que se gesta Uh-huh. y pone una porción de esperma y una parte de fluido vaginal. Y después de que se pone eso, se espera el momento de la gestación y es como si en diferentes etapas, como del 3, el 6,
y la etapa antes del nacimiento, el mes 3, el mes 6 y la etapa antes del nacimiento, ahí se extraen fluidos vaginales y luego de que el bebé nace se coloca un poco de, como si fuera un resto de placenta y se pone como si fuera el contenido del cordón umbilical y ahí es como si esa criatura, ese niño que nace, queda como atrapado, como en una esclavitud energética. Y es como si todo a partir de la gestación de ahí comienza a repetirse un sistema de gestación ligado a este ritual que va alimentando a través de ese cordón umbilical con formas de pensamiento y formas de como si fuera, no sé cómo explicar, pero es como, como si fuera una obligación a determinadas formas sexuales, es Ujú. como una restricción, como una obligación a gestar de esa forma. Ok, quiero que vayas a esta forma de quién eh, llevaba, sí, era el jefe o el sacerdote o el maestro, no sé cómo se llame, el que llevaba ese ritual, porque para que me permitas hablar con él. Margarita. Bueno, yo veo aquí, hay una energía que tiene forma de nube. Es una energía que está en constante pulsar, está en constante movimiento. Y cuando tú empiezas a verla con mucho detenimiento, de esta energía pulsante van saliendo como formas muy sutiles humanas. Y estas formas sutiles humanas, pues son parte también de lo que conforma toda la parte mental del humano. Por eso es que hay un momento en que se sentía o sentí una presión en la cabeza como si estuvieran oprimiéndomela con mucha fuerza, pero todas estas emanaciones de estos seres ya tienen una forma como predeterminada de pensamiento. Entonces se ven ya imágenes, como si estas imágenes ya estuvieran puestas aquí en la cabeza, en nuestro cerebro, y de alguna manera estas imágenes se van como Proyectando. transmitiendo Ujú. y se van proyectando y estas imágenes van tomando una realidad. Yo veo que toda esta nubosidad hace parte de lo que está aquí, como en la parte interna de nuestro cerebro, está en constante movimiento, está en constante, podría decir que es como constante nacimiento, como en constante manifestación, porque una está ligada con otra, otra está ligada con otra, y de alguna manera aquí se está volviendo, se está conformando prácticamente una red del ADN, porque es como si de alguna manera, en la medida que tenemos recuerdos, que tenemos experiencias que van ligadas las unas con las otras, el ADN se va formando como si fuera una secuencia que sale de nuestro ser, Ujú. una secuencia que es manifestadora. Entonces, cuando este ADN sale de nuestro cuerpo, porque haz de cuenta es como si de alguna manera saliera en esta forma o en este movimiento que lo vemos, se va uniendo a otros ADNs y este ADN con este otro ADN, con este otro que tienen cierta frecuencia vibratoria similar, van creando una especie de nódulos. En la medida que van creando esta especie de nódulos, esta energía a su vez se va uniendo con otros nódulos, hasta que van creando como una gran malla de energía. Y esta malla de energía es la que de alguna manera está presente en el planeta. Y aquí es donde la conspiración entra, Ujú. porque se ven los pensamientos cómo se van intercambiando y de alguna manera un pensamiento con otro pensamiento que es similar se va volviendo un gran pensamiento. Entonces de alguna manera es como si todo se manifestara y se manifestara y se manifestara, pero se perdiera la esencia de alguna manera del ser, porque como estos pensamientos ya vienen predeterminados, de alguna manera
tienen que nutrirse de otros pensamientos para poder subsistir. Ujú. Entonces, siento que eso también es parte de esta conspiranoia y de todas estas teorías y de todas estas cosas que tienen, como tú dices, revueltas verdades, porque son parte del ser, pero también son parte de informaciones que vienen de otros pensamientos que traen a su vez una vibración similar. Vamos a ir a esa nube que veías Ujú. tú, que era la que transmite las proyecciones y todo esto, y quiero que observes eh, a quién pertenece, dónde se origina, de dónde viene, qué es lo que va transmitiendo. Nicolás, ¿Me escuchas, Ira? así es. Ira, es a través de esta conexión como directamente indirecta entre las sociedades nacientes y sus manipulaciones mentales, crea o habita dentro del humano un miedo que se agarra o se sujeta de los centros energéticos en donde se transcribe la realidad finita, o sea, la capacidad de lo existente hasta ese momento de que todo pudiera terminar. Todo eso proveniente de estas como estructuras densas, de densidades, de entidades, perdón, que van transformándose al igual que ellos y la mezcla en lo que ahora entendemos como aquello que no podemos ver tan bien, cuando en su momento no eran literalmente físicos, pero sí convivían de alguna forma más. Es como si este reseteo hubiera tenido varios objetivos. Dímelos. En primero, crear o cimentar esa creencia del humano de que todo se puede terminar, del no control, y por ende una característica de miedo. Y dos, ocultar como realidades de interferencia o realidades de convivencia con otro tipo de dimensiones. Y tres, mezclar a través de la experimentación empírica las distintas razas que ya habitaban en el planeta. Ok. Entonces, quiero que observes qué fue los primeros pensamientos, las primeras imágenes que tuvieron en conjunto estas mujeres que conectaban con otras realidades como de forma natural. Fede. Sí, ahí está el ser. Lo que percibo de este ser es que es un ser que se movilizó en el planeta Tierra en una época anterior a la civilización inca y que después se termina manifestando como más fuerte en esa civilización, en la inca. Pero sí percibo varios tipos de pirámide que tienen relación con este ritual que él hace y en donde este ser viaja a través de un portal que está hecho como para su forma, su frecuencia, y se teletransporta a estos espacios para cada ciertos momentos hacer este ritual. Quiero resaltar que en ese momento del ritual era luna menguante y se veía ese momento y era como todo un momento en el que también el sol tenía una forma. Es como si es este momento de otoño-primavera, equinoccio, y este ser se llama Lai, tiene cabeza de águila, cola de reptil y tiene como una forma que tiene algo de conejo y después el resto del cuerpo es humano. Ok. ¿Me permites hablar con Lai? Sí. Ok. Ay, Lai.
Hola, humana reconfigurada. Hola, ¿por qué me dices humana reconfigurada? Cuéntame. Porque así se planeó. Ok. ¿Qué tipo de reconfiguración tenemos ahora los humanos? No saben sentir las dimensiones, los tiempos, Ujú. y sus circuitos mentales se disminuyeron. Sus neuronas se redujeron en cantidad a menos de una cuarta parte de lo que había en este momento que comenzó esta entrega. Esta De todas formas, me maravilla que al estar reconfigurada y todo pueda venir a este tiempo. ¿Por qué te maravilla si es algo natural de nosotros? Naturalmente oculto Mm, bajo esta reconfiguración. ok. Primero, la, ¿cuál es tu origen y qué es esta reconfiguración humana? ¿Qué es lo que se ha estado experimentando, viviendo o sintiendo? Mm. Vengo del planeta sarcóntico, Ajá. Ujú. pero para poder bajar aquí a la Tierra tengo una multiplicidad de formas que habitan en este lugar. Mi cuerpo es una hibridación. Ok, pero entonces es una hibridación aquí en la Tierra. ¿Por qué no te muestras en tu forma original? Esta es mi forma original acá en la Tierra. Pero quiero ver tu forma original en Sarcóntico. Sí, mi forma original es otro tipo de cuerpo. Descríbemelo. Mm, es negro, Ujú, ujú, con una piel mucho más lisa y dura que la del humano. ujú, No existen pelos. ujú, La nariz no sale de la cara. Son pequeños orificios, casi minúsculos, imperceptibles. ujú. Un cráneo pronunciado, más alto que el del humano, Ujú, como si fuera la forma de una bala ujú, cónica. ujú. Mm. La boca no tiene esa forma. Nuestra boca son nuestras manos. Comemos lo que agarramos. Ujú. Em, la forma de los brazos es parecida a un tentáculo. Ujú, Y somos invertebrados, pero la forma es parecida a una serpiente. Podemos erguirnos, pararnos, ujú, desde una pequeña forma de cola.
Es el único punto que tiene una estructura que sostiene. Ujú. Ya, así es ese cuerpo. Pero aquí soy diferente. Ok. Quiero que me comentes qué es ese ritual que hay de esta mezcla de sangres, de fluidos, de cosas entre dos especies, porque ¿qué tipo de especies son las que se están mezclando? ¿O es la, como tú dices, configuración que se da en este lugar en el que habito y habitas? Tiene usted mucha capacidad de visión, porque a partir que el humano entrega su sangre, también otros seres ya depositan su sangre en este ritual. Ujú, Mi especie está muy interesada en la vinculación. A partir de este momento es cuando comenzamos a ser parte de la anatomía humana, ujú, pero sobre todo nos gestamos en el pensamiento, que el pensamiento perpetúa las formas de gestación. Son una energía muy potente. ujú, No se podía desperdiciar todo lo que el humano proyectaba hacia el exterior. También hay reptiles en este proyecto, pero yo soy el que está a cargo. Los reptiles y grises también colaboran y van juntando material genético para ujú, estos rituales y para que el humano comience un proceso de hibridación, no solamente en su cuerpo físico, sino en las formas de cómo ir creando y entregando energía. ujú. Ok, en esta forma del pensamiento, ¿cómo es que se van a crear situaciones o formas o simulaciones? Porque tú me hablas de una reconfiguración, estamos hablando de algo como más mecánico, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tipo de pensamientos reconfiguran el pensamiento, la mente y fortalecen esto que me decía Federica y los chicos de la esclavitud? Primero, el recurrente y histórico pensamiento de que la muerte es el final. Es algo que se vive más fuerte en algunas culturas y en otras no tanto. Aquí en Occidente, que es el lugar desde donde proyecto esta reconfiguración, esa forma de pensamiento es mucho más fuerte, porque hay otros espacios en los que se entra de otra forma a generar esta hibridación, porque ellos creen y sostienen y es muy difícil de eliminar la idea de que pueden encarnar en otro lugar. Ujú, Entonces se toma esta parte por el miedo que existe a dejar de tener un cuerpo, a dejar de estar físicamente en cualquier espacio. Y ese miedo se replica
y es el que permite la entrega, porque a partir de que el hombre tiene miedo a morir, comienza a proteger su forma de procrearse, su forma de reproducirse como especie, y en esa necesidad de proteger la vida comienza una manera de entrega a partir de ese miedo, a partir de ese miedo de no poder ser responsable o de no ser suficiente para sostener su propia especie. Entonces, este miedo al vacío, este miedo a no ser suficiente, este miedo en general es implantado desde esta forma para que el pensamiento vaya generando más tarde o más temprano una activación al miedo. Se va reafirmando y retroalimentando. Y a partir de que se vive 3 veces, comienza a vivirse como algo habitual, algo cotidiano para las células, para el cuerpo. Una vez que se logra que este miedo se active con eventos que ingresan a través de los ojos, es cuando puede el cuerpo ir reproduciendo y emanando esta sensación de miedo hacia otros humanos a través del pensamiento. Por eso se decapitó durante muchas épocas a los seres queridos. Por eso existían las entregas y rituales de sangre desde bebés, desde niños, porque esos sufrimientos y dolores con respecto a observar la muerte de otro humano va generando y reafirmando esos miedos que se van emanando como si fuera un gas especialmente. Se siente bien. Ok, pero fíjate una cosa, el ver este tipo de cosas hormonalmente y físicamente en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, se generan líquidos potentes que van generando hasta cierto punto cierta adicción. ¿Qué pasa con todo eso que se genera ahí con ustedes y con las otras formas de expresión en esta fisicalidad humana? A partir de que comienza este proyecto se generó solamente la forma en la que el reptil, los arcónticos y los grises podíamos cruzar nuestra genética con el humano. Generamos seres muy potentes que se trasladaron a otros espacios, pero a partir de aquí y ese atractivo que generó a nivel universal estos seres que son unos reptiles negros con unas capacidades y habilidades de invisibilidad, de movimiento y de formas mucho más fuertes energéticamente que otros. Fue generando una manera de atraer más socios, más especies. Actualmente el humano es alimento de muchos, pero a la vez forma parte de todos. O sea, Somos parte y también somos los que vamos dando este potencial energético para que esto continúe
Hoy día ya todos los días se recibe una buena cuota de estos líquidos que usted decía. Ok, a ver, ¿quién es el que gestionó, imaginó y creó este proyecto y cuántas especies reconocidas por los creadores del proyecto conviven en este momento presente del cual yo te estoy hablando? Interactúan con nuestra forma genética. Comenzó nuestra cabeza, nuestro líder sarcóntico, Amaruk. Amaruk. Él entregó y sacrificó su propia forma para vivir en esencia a través de este proyecto. Por eso también la motivación de no dejarlo morir en esta forma en que su esencia se mantiene a través de este pensamiento. Uh-huh. Y ya en la actualidad hay 21 especies entre distintos tipos de reptiles que se han acercado. Pleyadianos, circadianos, lirianos, arcturianos, reptiloides de 7 especies distintas. Uh-huh. En fin. Ok. Y esta programación, porque tú dices reconfigurada, que quiere decir que estamos hablando de que hay una configuración original, ¿no? Entonces, en esta forma en que Amaruk aparentemente se sacrificó, ¿por qué se sacrificó? ¿Qué sucedió en ese lugar para que Amaruk tuviera que sacrificarse? ¿Qué quería demostrar? ¿Qué quería? ¿Lo corrieron? ¿Qué pasó con Amaruk? Nadie confiaba en que este proyecto podría llevar energía perpetua de alimento. Estábamos muriendo de hambre. Hoy existe una población que tiene alimento energético suficiente en el planeta que vivimos los arcónticos. Oye, y esta parte del sacrificio de Amaruk, como que es muy similar al sacrificio del Jesús, ¿no? O sea, de sacrificarse por su especie para Sí, liberarlos. ¿Es eso? sí, Mm. se lo revive a través de esas formas. Y muchos humanos lo veneran como un dios. Porque es el creador del proyecto humano que se llama, ¿no? Sí. Mm. Ok. Y esta parte del pensamiento y de este proyecto, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros como especie y a ustedes como creadores de la misma? Ustedes como especie natural continuaron en otros estados. Este espacio en donde estamos es una conjunción de formas que se alimentan a través de estos ritmos, incluso quienes encarnan aquí
tienen grandes formas de ir trasladando energía a sus propias y originales formas de ser. Los genuinos humanos siguen existiendo, pero desde una dimensión mucho más sutil, ya que en esta dimensión hay demasiados movimientos energéticos que generan una densidad y un aplastamiento, una imantación que hace que todo se mantenga en continua y en una forma muy circular de generar esta energía necesaria para la existencia de muchos otros sistemas. Ok. Amaru, ¿algo que quieras decirnos a esta nueva reconfiguración, como tú la llamas? Yo soy Lai, pero Amaruk también vive a través de mí. La reconfiguración es algo a lo que cada ser que entra a este espacio lo puede vivir de manera consciente y hacer que sea un proyecto más simple, menos corrosivo para su forma de entrega de energía, o resistir y hacer que sea un proceso de continuo sacrificio, haciendo que también su parte energética y su parte original comience a deteriorarse por la misma extracción de su energía que genera este lugar. Son decisiones. Déjame con Federica. Fede, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok. Margarita. Bueno, esta energía manifestadora se siente como una plantilla y se siente neutra. Ella contiene, o en ella están contenidas todas las dimensiones que hacen parte tanto de nosotros como las dimensiones que hacen parte de lo que nos corresponde a través de esta energía. Es como si hubiéramos sido emanación de esta forma, porque yo veo que hay otras formas de emanación también de energía, son como energías secuenciales que se manifiestan y que se parecen mucho a la fecundación humana. Veo también que en esta plantilla de manifestación no solamente estamos los humanos, sino que hay toda clase de especies que hacen parte también de esta creación, y esta creación de esta plantilla yo la veo en forma de cono, la veo en forma de espiral, veo una espiral que viene hacia abajo, veo otra espiral que viene hacia arriba, y se va sintiendo como estas especies van viviendo experiencias a través de esta forma dual, porque todos los que están en esta, digamos, en esta creación viven la dualidad. Nosotros vivimos la dualidad porque nuestra formación aquí cerebral, haz de cuenta, se ve, no se ve equivalente, no se ve igual. Es como si los hemisferios de alguna manera no encajan, no empatan perfectamente. Hay una pequeña, como no es desviación, sino una pequeña, como, no sé cómo se dice eso, como que no empatan. Arribita, es como si de alguna manera esa pequeña dilatación, por decirlo de alguna manera, no permite que el humano esté en unidad.
esta energía, al ser una energía que tiene esta forma de nube, que vuelvo a ver, esta nube tiene una capacidad de materializar. Esa capacidad también está en nuestra anatomía y también está en el planeta. Entonces, esta energía, haz de cuenta, es como una emanación que se mueve y que le va dando forma a la materia. Y es la misma forma que nosotros le damos. Entonces, yo sentía, ¿por qué la dualidad? ¿Por qué se ve una cosa? ¿Por qué se ve una realidad y se ve otra? Porque en realidad estamos viendo dos realidades simultáneamente en nosotros. Y todo está muy conectado con la visión. La visión del lado derecho se ve más nublosa, se ve como más, como si tuviera unos tintes o unas formas oscuras, y la forma izquierda tiene otra forma de ver la vida muy diferente. A veces se ve como si fuera difícil de tomar, difícil de coger, y muchas veces cuando se unen estas energías, la visión no es totalmente nítida. Entonces, todo lo que se ve, todo lo que se manifiesta es parte como de un recorrido que sale y que esta energía o las almas que hemos decidido estar aquí en la tierra, no solamente nosotros, vamos conviviendo en estas dimensiones y al dejar de convivir en las dimensiones, pasamos a otro estado, otra plantilla de creación. Entonces es como si de alguna manera estuviéramos en un proceso de gestación para darnos nacimiento a lo que representa en nosotros nuestra propia esencia. Es como volver otra vez a la esencia original de nosotros. Uh-huh. Ok. Nico. No te oigo, Nico. ¿Me escuchas? Ahora sí. Observo, me parece que me preguntaste sobre sus primeras visiones y Ajá. observo las referentes a explosiones volcánicas. Lo primero que se representó en los pánicos colectivos fue la destrucción a través de los mismos fenómenos naturales, como si la Tierra se pusiera en contra del planeta. A ver, pero en esta forma de la visión tú me dices que este lodo tenía algo como un imán que hacía que todo se solidificara más pronto, como perdiendo la estructura que quedaba bajo este lodo. ¿De dónde viene esta estructura que se genera? Esta estructura que hay en este lodo. Viene de la manipulación de estas entidades. O sea, la intervención de la entidad ya manipulaba los componentes físicos de la Tierra. Al final los componentes magnéticos que se fusionan con el lodo son naturales, son minerales, pero fueron manipulados o agregados a la explosión volcánica para que a la hora de la distribución se solidificara más. Eso te preguntaba. Es una alteración de frecuencia para que la Tierra se pegue al imán proviene de las transmisiones energéticas de estas entidades y sus naves o sus Okay. zonas. Esas transmisiones energéticas que hacen tener a las mujeres estas visiones, ¿cómo son? ¿Cómo son esas primeras transmisiones? Y entonces, ¿qué entidades son? Vamos ahí. En la visión de la mujer no se observa la entidad, Ira. Ajá. En la visión de la mujer solamente se observa su conexión a la destrucción de. Okay. Las emanaciones provienen de distintas zonas como dimensionales o bidimensionales que comparten como en cierta forma en espejo con la Tierra, y yo en esta primera como transmisión no observo gran variedad de especies más que dos solamente, que son los reptiles y los grises. Uh-huh. Pero los reptiles de estas dimensiones son muy reptiles. O sea, no tienen componentes tan humanoides como los híbridos que vemos en sesiones en ocasiones, que hasta tienen hasta una figura humana, ¿no? Estos reptiles son muy reptiles,
muy en su entorno, pero avanzados. Ok, vamos atrás en el tiempo porque también se ha descubierto por pruebas de carbono y por ciertas cosas que todos estos huesos y todas estas cosas no son de reptiles como nos los han hecho ver a nosotros. Entonces, ¿qué es? Vamos atrás, ¿qué es? ¿Cómo es esa especie en realidad que nos la han pintado y que han venido a manipularnos? Porque entonces quizá estamos también creyendo que son unos cuando en realidad a lo mejor son esos y otros y otros. ¿Cómo los ves estas dos especies? Descríbemelas morfológicamente. En el caso de los reptiles, tendrían más como tendrían más como una alineación a lo que entendemos actualmente como dragones, pero con una fusión de ángeles. Ajá. Es una mezcla así extraña de entidades que tienen escamas, que tienen Ujú, características como de garras, pero también tienen cierta sutileza y iluminación. ujú. Y sus bordes son muy suaves, en realidad no son agresivos. En el sentido energético, o sea, a lo mejor sus Sí, planes, pero sí, su sí. densidad no es tan agresiva. Y los otros son más similares a los grises actuales, pero tampoco con tantas proporciones humanas. No tienen esta figura, son más bien como una tela gris que se envuelve como en dos círculos y que tiene picos o extremidades similares a las manos, pero sin dedos. Es como si también con la convivencia humana han ido hibridándose y ambas especies agregando o añadiendo a sus propias como funciones energéticas características más humanas para la fusión y la aceptación con la especie que habita el planeta. Creo que en ese sentido del miedo mental, Ujú, es necesario que el humano conciba lo que no ve desde una perspectiva humana para poderlo entender. ujú, De lo contrario, solamente crea disociación cognitiva y crea hasta estados de inconsciencia. Por ejemplo, si un humano observara una de estas especies, su cerebro no entendería qué es lo que está observando, incluso hasta pudiera anularlo. ujú. Pero cuando se fueron fusionando con los humanos y fueron añadiendo características humanas a sus especies, fueron más visuales y la conexión pudo ser más fuerte porque el cerebro humano la puede concebir. Ok, ahora los tres. Vamos a esta parte donde se gestó la primera idea conspiranoica a partir de una verdad que se vio, que es estos reseteos que se han dado. ¿Y qué es lo que en realidad estaban buscando? Nico, vamos hacia la parte más física. Fede, vamos a la parte más emocional. Y Margarita, vamos a la parte más esotérica. Nico. En la parte más física, la alteración del espacio y el movimiento. Las civilizaciones estaban muy quietas en donde se encontraban y estas entidades manipuladoras necesitaban la combinación. Ok. Fede. Bueno, la parte emocional es como una forma de manejar y ir manipulando estadios emocionales para generar determinadas formas en el cuerpo físico, sobre todo en la parte hormonal. Y es como si a partir de eso pudieran extraer cosas que benefician a la parte energética de estos seres. Ujú, ok. Bueno, yo Ujú. Sí, Margarita. yo veo especies humanas que llegaron a la Tierra en el momento que tocaron la Tierra, la tocaron en una forma muy sutil y en el momento que tocan esa sutileza empiezan a agruparse y en la manera cuando empiezan a agruparse
empiezan a unir formas de pensamiento sutiles, sutiles, y cada vez se fueron materializando y empezaron a conectar con ideas y con formas muy duales. No solamente para lo conspiranoico, sino también para otras, digamos, otras formas de energía y otras formas de pensamiento. Pero en este momento que nos convoca a eso, son como la superstición, todo lo Ujú. que se fue agrupando en ciertos humanos que empezaron a darle fuerza a este pensamiento, y este pensamiento se materializó en la tierra. Muy bien. Vamos a regresar. Vamos a desconectar de todo y de todos. Regresamos. Respiramos profundo, nos sentimos creadores, dioses, fuertes, poderosos, enérgicos. Respiramos y abrimos los ojos. Mm. ¿Cómo les fue? Ay, bien, ¿Cómo se sintieron? Pesado, cansado. Sí, pesado. Sí, pesado. pesado. Sí, Mm. entrar a esas situaciones donde hay tanta manipulación es muy pesado. Sí. Sí. Pero bueno, o sea, se están cayendo Mm. velos, se siguen cayendo velos y al final Ujú. de cuentas es ver que esta historia humana que nos han contado está llena de huecos, está llena de mentiras, está llena de fascinación y de fantasía Y de para, ilusión, de como ilusión, se veía. claro, Manipulación. para la manipulación de nuestras propias fuerzas y de nuestra propia energía, ¿no? Fuerte, pero Ujú, bueno, interesante. ujú. Bueno, vamos a cortar aquí. Gracias a todos por seguirnos. Gracias, chicos. Y vamos a cortar. Nos vemos. Bye. Ay, 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 no puedo cortar.